Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Porque Dios los bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. Una vez más sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Esta mañana pues el Señor ha puesto una necesidad, más que un sentir en mi corazón, mis amados hermanos, acerca de este tema. El tema es, como lo ven en la pantalla, buscando de Dios hasta que cambie nuestra mente. Entre paréntesis escribí mi mente. Veamos, quiero decirles algo de una vez. Está en el desarrollo del tema, pero quiero decirles esto de una vez. Cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, venimos al culto, ustedes y yo tenemos necesariamente que venir a buscar una cosa, sobre todas las cosas a Dios. Pero el buscar de Dios, es que les podría decir que tendría que ser automático. Amén. Ustedes saben que cuando se habla de un vehículo automático, ¿verdad? Prácticamente lo único que la persona tiene que hacer es arrancarlo, ¿verdad? Ponerlo ahí en directo y pisar el acelerador y el carro se ya si agarra el timón o no, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces yo les digo esto, que el cambio, mis amados hermanos, de nuestra mente debería de ser automático. Solo por el hecho de venir a buscar de Dios, ustedes y yo deberíamos de cambiar de forma de pensar. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, a veces uno como padre le dice ciertas verdades a sus hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y cómo las reciben sus hijos? Ay, gracias papito por regañarme, gracias, oíste, te amo. ¡Mua! ¿Así las reciben? ¿Cómo las reciben? ¿Por qué? ¿Por qué seremos así, hermano? Como hijos, ¿verdad? ¿Saben por qué somos así? Porque somos unos ignorantes, hermano. Porque nos las llevamos de, como dicen en su país, de muy salsa. Nos las llevamos de pilas. Nos las llevamos de que todos lo sabemos. Pero la verdadera realidad es que lo único que demostramos al hacer eso cuando se nos corrige es, según la Biblia, es lo insensatos que somos, es lo necios que somos. Lo dice la Biblia, lo torpe que somos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza, según la versión que ustedes tengan, la instrucción, la corrección. Y definitivamente, mis amados hermanos, como padres, quizás no seamos 100% espirituales como anhelaríamos, pero los años que hemos vivido, no son por gusto. Toda la vida, aunque nuestros hijos vayan creciendo, ¿cuántos años de diferencia van a haber entre ellos y nosotros toda la vida? Los mismos que teníamos cuando ellos nacieron. Por más que ellos vayan creciendo y, como dice el apóstol Sergio, en lugar de que desarrollen, desenrollen, toda la vida van a tener la misma edad de diferencia entre nosotros y ellos. O sea, nunca, por más, mis amados hermanos, que les digo que ellos vivan, van a siquiera tener un día más o un día menos en comparación a nuestra edad. Toda la vida van a ser, imagínense a qué edad los tuvieron. Yo los tuve a los 31. ¿Cuántos años les voy a llevar? Toda la vida les voy a llevar 31 años. Toda la vida. Por más que lleguen a crecer y sean más altos, les voy a seguir llevando 31 años de diferencia. ¿Y creen ustedes que esos 31 años de diferencia son por gusto? No. Más de algo, mis amados hermanos, hemos aprendido. Por eso les decía, aunque no seamos 100% espirituales como nos gustaría ser, esos años de diferencia nos dan la capacidad, la autoridad, el dominio, el gobierno para poder organizarle la vida a nuestros hijos. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso es en el caso de nosotros como padres en relación a nuestros hijos. Pero cuando hablamos de nosotros como pastores, en relación a ustedes como ovejas, ¿qué creen que pasa? Pasa lo mismo. Entonces, por eso es que muchas veces sus hijos son como son, porque ustedes como ovejas son igual a ellos. Pues yo como les repito,
Solamente el hecho, mis amados hermanos, de haberle abierto el corazón al Señor es suficiente para que el día de hoy ustedes y yo no fuéramos lo que somos el día de hoy. ¿Por qué seguimos siendo lo que somos el día de hoy? Porque no cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso, así de simple. Seguimos pensando, mis amados hermanos, igual. El día de ayer hablábamos con los hermanos que vinieron a lo de finanzas, de que en relación a las finanzas, mis amados hermanos, seguimos teniendo una programación que nos la dieron nuestros padres. En relación al dinero, la mayoría de nosotros vivimos acorde a la programación que nos dieron nuestros padres. Y explicábamos ayer que esa es la razón por la cual, para poder prosperar en todas las áreas de la vida, no solamente en la económica, necesitamos que nos cambien literalmente la mente. Y les digo algo, mis amados, y esto no es ningún reclamo ni nada, pero el día de ayer solo 2 vinieron. Yo los conozco a cada uno de ustedes y sé que la mayoría tienen problemas económicos y se les está regalando el privilegio y no pueden. Miren lo que les voy a decir. Aquí en la iglesia hay varias personas que me deben dinero. Y no me deben poquito, me deben bastante. Y les digo esto con temor y temblor delante del Señor. Yo había decidido, si llegan pensando en los que me deben, les voy a perdonar la deuda. Y les digo, y no me deben poquito. Redondeando me deben como, no les digo, pero es bastante. Y así se lo dije a la pastora, mirad, y así se lo dije, mirad qué lentos son los hermanos de la iglesia. El Señor me había puesto esto en mi corazón, les iba a perdonar la deuda y no llegaron. Ahorita, ahora mejor hubiera dicho, no, simple y sencillamente la forma de pensar. Sin quererlo, menospreciamos lo que tenemos en casa. ¿Por qué? Por la mente. La mayoría de nosotros, mis amados, si no es que todos y cada uno, tenemos serios problemas con nuestra mente. Algunos me imagino, esto me lo imagino yo, si llego después el pastor me va a cobrar. Y todo lo contrario era, hermano. Si venían les iba a perdonar la deuda. Y los que me deben saben cuánto me deben. Y saben que no son 10 quetzales, ni 100. Ahí dejamos. ¿Ustedes se dan cuenta qué lentos son algunos, mis amados hermanos? Alguien de los que me deben, yo no le conté eso, no está acá, me dijo, ay pastor, es que mire, en los días que usted hace eso, yo saco venta. Qué lento, dije dentro de mí. Si hubiera venido, hubiera ganado mucho más de lo que bendigo sus ventas y su negocio, amén. Pero hubiera ganado mucho más de lo que ganó ese día haciendo su ventecita. ¿Por qué? Porque le iba a perdonar, no les digo cuánto. Entonces ese fue el principio por el cual el Señor me movió a hacer esto, para que los que tenían deudas pues empezaran con un buen paso a saldar sus deudas. Pero no vinieron. Uno vino ese día, fue Johnny, y no me debe, hermano. Y el día de ayer dije, bueno, tal vez llegan más, 2. Y uno vino, ¿por qué? Porque ese día pues tiene libre, no tiene turno, y por eso vino. Pastor, ¿y cuándo es la otra? Me dijo, tal fecha, aquí voy a estar, pastor. Gloria a Dios por esos 2. ¿Decimos amén? Entonces ahorita, Dios mío, ¿por qué no fui, Señor? ¿Por qué me quedé haciendo mi ventecita? Hubiera ganado más. La mente. Tenemos serios problemas con la mente, mis amados hermanos. Y yo se lo dije a la pastora, ahí está la pastora, mira, sí va a perdonar. ¿Y qué pasó? No pude, pastor. ¿Por qué se le ocurre a usted hacer esas cosas día sábado? La mente. Yo se los he dicho, mis amados hermanos. Hay gente, así se los digo, que paga, literalmente paga por escuchar lo que aquí el Señor les da a ustedes. Hablando de los temas del día de ayer. De esto, la mayoría salen enojados cuando se les regaña, cuando se les predica. ¿Por qué? Por lo mismo, por la mente que tenemos. Entonces, ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que averiguar, escudriñar bien y estar 100% seguros. Cuando disponemos en nuestra casa el corazón para venir al culto, ¿a qué venimos? Es que esto que está acá en el título tiene que pasar. Amén. ¿Cuál es el tema?
buscando de Dios hasta que cambie nuestra o mi mente. Y les digo, y ahí lo vamos a ver en el desarrollo del tema, la Biblia lo muestra, mis amados hermanos, que esto debería de ser automático. Me basta solamente entrar por esa puerta, pero estar 100% seguro a qué vengo. Y la mente me cambia. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, ese es el fin, mis amados hermanos. Ahí lo vamos a ver en el desarrollo de las citas que vamos a ver. Es el fin del Señor, cambiarnos. Amén. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero yo les digo, yo no vivo una vida que se diga, una vida en desgracia. No, pero sí, a pesar de cómo vivo, yo quiero cambiar. ¿Y ustedes están bien así como viven? Entonces nos basta solo venir y entrar por esa puerta. Repito, debería de ser automático, pero ¿qué es lo que pasa? Y esto tómenlo como quieran tomarlo, hermano. Ustedes vienen tarde al culto. Les saben que el culto empieza a X hora. Vienen tarde, ¿por qué? Porque tienen que estar puntual en otro lado. Que lo único que hacen es ir a regalar su vida. Porque eso fue lo que hablamos ayer. Trabajando para alguien más, le están regalando su vida. Y ahí a donde llegan a regalar, ahí sí llegan temprano. Pero a donde les van a dar, ahí lo menosprecian. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que nos es necesario cambiar la forma de pensar. Nos es necesario a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que el dejar que el Señor nos cambie la mente. ¿Por qué? Porque si no vamos a llegar a tantos años, X cantidad de años, y teniendo la misma personalidad de niños inmaduros, de personas que no saben qué hacer ante X o Y situación. ¿Por qué? Porque no han dejado, porque eso es lo que pasa en realidad, que el Señor, no el pastor, el Señor y su palabra, su presencia, nos cambie la mente. Porque ahí está el gran conflicto, hermano. Dice, si cambia mi mente, me cambia el alma. Y si cambia el alma, me cambia la vida. ¿A cuántos de ustedes les gustaría un cambio de vida? Levántenme su mano. Porque a veces las mascarillas ocultan muchas cosas, hermano. Bueno, a todos nos gustaría un cambio de vida. Pues el cambio de vida, mis amados hermanos, empieza con el cambio de mente. Pero no podemos nosotros cambiarnos la mente solitos. ¿Quién es el que nos la cambia? El Señor nos la cambia, pero cuando llegamos a buscarlo, sabiendo a qué hemos llegado. No solo llegar por llegar, mis amados hermanos. Amén. Todos nosotros, espero yo que así sea, tenemos que tener como prioridad al Señor. ¿Amén o no amén? ¿Para cuántos el Señor es su prioridad? No les creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si el Señor fuera su prioridad, ¿en dónde se viera? En el cambio de mente, en el cambio de actitud. Y como les vuelvo a repetir, y esto en determinado momento lo hemos pasado todos, mis amados hermanos. Nos es, pero así, re fácil. Creo que tal vez ni siquiera nos ponemos a pensar. Cambiar las cosas de Dios por cualquier otra cosa. Así, nos es re fácil. ¿Por qué? Porque lamentablemente le tenemos más miedo al hombre, al jefe, a papá, a mamá, que temor y respeto al Señor. Por eso es que no cambiamos en nuestra forma de pensar. Yo ya les he dicho a ustedes, dejen de ir a trabajar los que trabajan una semana, a ver qué pasa con su jefe cuando llegue. ¿Qué creen que va a pasar? Seguramente los despiden. Dejen de venir al culto una semana, ¿qué creen que pasa? Pastora es buena gente, la pastora me pone a servir. Así somos, mis amados hermanos, con todo respeto, le digo, de mal agradecidos con aquel que nos ha dado todo. Yo se los he dicho en más de una oportunidad. Por más que ustedes sean los mejores trabajadores, el día de mañana a su jefe se les ocurre que ya no lo necesita, ¿qué creen que va a hacer? ¿Los despide? ¿Y creen que le duele el corazón? No, lo despide, ¿por qué? Porque le está doliendo la bolsa. Por eso lo despide. Y ustedes ahí, mis amados, dan todo. Temprano, puntual, y esto y lo otro. Y a la hora de la hora, una patada y para afuera.
Y el Señor que les ha dado todo, no tenemos tiempo. ¿Por qué? La mente. Bueno, necesitamos un cambio de vida, mis amados hermanos. Amén. Un cambio de mente. Dice acá, así como está ahí, así lo encontré, por eso lo coloqué así. Un cambio de mentalidad, escuchen esto, es ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Tu forma de pensar. Es responsable, dice, de todo lo que tienes. Un cambio importante ocurre cuando la forma habitual de pensar se reemplaza con una nueva y diferente. Tratar de cambiar los resultados es intentar cambiar algo externo a ti. Un cambio de mentalidad es algo interno. Entonces, cuando hablamos de un cambio de mentalidad, mis amados hermanos, estamos hablando de un cambio interno. Amén. No de un cambio externo. Lo hemos hablado en más de una oportunidad y sabemos, mis amados hermanos, que la forma que todos tenemos para ganarnos la vida es el sistema del mundo. Y cuando hablo del mundo no me refiero a un sistema de perdición, de pecado. Ay, Dios mío, pastor, ¿qué hago? Entonces, no, así se mueve el mundo, simple y sencillamente que es la compra y la venta, la oferta y la demanda. Así se vive. Amén. Lo hemos hablado en más de una oportunidad. Alguien venderá algún producto, pero otros venden su tiempo. Amén. Y lo veíamos el día de ayer. Dentro de estos, los que peor les va son los que venden su tiempo. Amén. Pero eso lo expliqué el día de ayer. Entonces les digo esto, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque es una forma de ganarnos el dinero. Podemos pensar el sustento diario, la comida, vendiendo algo. Pero ni siquiera, mis amados hermanos, para eso que vamos a vender, ni siquiera para eso tenemos una mentalidad positiva, sino lo primero que el ser humano típico y común hace, va a sacar algo a vender. Ayúdenme por favor, ¿cuáles son los pensamientos? ¿Cómo? A ver si se vende, pero ese a ver si se vende no es con fe, ¿verdad? Sino a ver si se vende. ¿Qué más? Perdón, ¿qué es? Ya venden de lo mismo y lo mismo dijeron. Ya venden de lo mismo. ¿Y qué dice la Biblia, mis amados hermanos? Que Dios envía su lluvia sobre ¿quiénes? Sobre buenos y malos. Amén. O sea, tampoco vamos a decir que el otro negocio es malo y yo soy el bueno. No, Dios bendice y envía la provisión. Ahí está claro, hermano. Aunque el maná fue el mismo, pero la Biblia muestra que hubieron 3 tipos, digámoslo así, aunque fue el mismo. El maná del día, el maná que se tenía que recoger para 2 días y el maná que se quedó en el arca, mis amados hermanos. Entonces, ¿a dónde voy con esto del maná? Ustedes y yo sabemos que el maná era para el sustento, ¿verdad?, de los que lo recogían. Y la Biblia muestra que, según la necesidad de la persona, así Dios enviaba el maná. Amén. Entonces aquí no importa que alguien más venda lo mismo, no importa, mis amados hermanos, que estemos en un rincón en donde nadie pasa, ahí Dios va a enviar la provisión. Vean, el testimonio, tal vez ustedes lo han escuchado, del apóstol Otoniel, cuando se querían trasladar de templo y compraron ahí en el molino. Dice él que todos los pastores le decían, ahí no, ¿por qué? Porque ahí no llega gente, porque en aquel entonces dice que eso era puros terrenos baldíos, y todos le decían ahí no, y ahí no, y ahí no. Les aseguro que si yo hubiera sido el pastor, les digo, está bueno, pues ahí no. Y él dijo, ahí lo vamos a hacer. ¿Y qué pasó con el transcurso de los años? Cuando ustedes y yo mirábamos los buses, ¿qué decían los buses? Elim, miren qué tremendo, Elim decían los buses. Imagínense si hubiera sido el pastor William. Hasta va bien, hermanos, ahí no, entonces, ¿en dónde? Allá, pastor, por el basurero. Vamos, pues. Hace unos días la pastora me decía, ¿y si compramos un terreno allá por San Lucas para la iglesia? Pastor, ¿usted qué cree que me voy a llegar allá? ¿Qué le dije? No, le dije, porque los hermanos no van a ir. ¿Qué pasaría? Ayúdenme, por favor, motiven.
¿Qué pasaría? Respóndeme así, sinceramente. ¿Alguno? ¿Ah? ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Nos vamos? ¿Seguros? Porque el terreno ya está. Ay, pastor, no, son bromas, lo cierto. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque nuestra mentalidad, ay, Dios mío. Por ejemplo, el culto es a las 8 a las 9 de la mañana. ¿Qué tendríamos que hacer para estar puntual? Servidores 1 hora antes. ¿A qué hora se tendrían que levantar? Ay Dios, si el domingo es el único día que yo me levanto tarde. No quiero ser pesimista, mis amados hermanos, pero les aseguro que empezaría a recibir: mire, pastor, hay mucha cola. Pastor, disculpe, pero ¿por qué? Porque para que eso acontezca, tenemos que cambiar de mentalidad. Hacernos a la idea. Yo, por ejemplo, 9 menos cuarto, ahí vengo para abajo. Y si el templo va a estar allá, ¿qué tendría que hacerme la idea? De que 9 menos cuarto, ya no es hora para estar yendo para la iglesia. Cambio de mentalidad. Pero muchas veces, mis amados, eso es lo que nos impide poder lograr cosas. El calar, acá el templo hasta allá. No, hombre, si aquí estaba bien, ¿para qué nos vamos a ir hasta allá? ¿Sabe qué? Voy a buscar yo un ternito por allá y le aviso. Les aseguro que empezaríamos con un montón de excusas. Imagínense, yo ya se los conté. Alguien de aquí me dijo: ay, pastor, es que usted sabe, así me dijo, que ahora como el templo aquí, como el templo me queda más lejos, y todos vivimos por aquí, hermano. Y así me dijo, por eso me cuesta un poco más, porque el templo me queda más lejos. Ay, Dios mío. Entonces, ¿queremos cambiar de mentalidad? ¿Qué necesitamos? A ver, exacto, buscar de Dios. Porque Él, ahí está, ahí lo vamos a ver ahorita. Culto racional. Eso que dice ahí es lo que les dije desde el inicio, es lo que necesitamos. Que cuando dispongamos nuestro corazón allá en nuestra casa a venir al culto, que vengamos dispuestos, mis amados hermanos, a que el Señor, si nos tiene que cambiar la mentalidad, porque nos la cambie, hermano. Yo les conté la vez pasada de que los científicos, pues para eso son científicos, ¿verdad? Ellos han demostrado de que literalmente cuando la gente cambia su forma de pensar para algo positivo, literalmente dice que el cerebro les crece. ¿Por qué? Porque pusieron a trabajar el hámster. Les crece el cerebro, y un cerebro más grande demuestra que la gente es más inteligente. Pero cuando todos nos acomodamos a lo mismo, la misma rutina todos los días, el cerebro se adormece. ¿Por qué? Porque ya está programado y sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que pasar y ¡pum! Yo no sé, pero a ustedes, pero a mí sí. Cuando salimos del mes de octubre de culto todos los días, ¿cómo creen que me quedé? ¿O cómo se quedaron ustedes? Se quedaron programados hoy hay culto. Cuando se acordaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pusimos a trabajar el cerebro. Cuando nos acordamos, no, si hoy ya terminó octubre. ¿Se dan cuenta? Nos programamos. Entonces lo que necesitamos, mis amados hermanos, es que cada vez que salgamos de nuestra casa y entremos por esa puerta, dejar que la presencia del Señor nos ministre y que nos cambie la forma de pensar. El día de ayer hablábamos, mis amados hermanos, de cómo lamentablemente los países asiáticos, sobre todo, se aprovechan de nosotros. Yo se los decía uno de estos días. Ellos dicen que aquí en Guatemala hay buena obra de mano, hermano. Buena mano de obra. Amén. O sea, somos buenos para trabajar, pero para trabajar para los chinos, pero para trabajar para lo propio. Ayer le leía a los hermanos solo 8 excusas que tiene la mentalidad de pobreza, por lo cual no prospera. Al final
oportunidades, tanto la Biblia como la vida nos muestra que a todos, mis amados, yo lo he vivido, yo lo he visto, a todo ser humano le llega la oportunidad de prosperar, porque así lo muestra la Biblia, que todo tiene su tiempo. A todo ser humano le llega la oportunidad de prosperar, sin excepción. Aquí no está hablando de si es cristiano o no es cristiano, le llega la oportunidad de prosperar. Los que la aprovechan, mis amados hermanos, prosperan. Los que no la aprovechan, pasa el tiempo y hablábamos ayer, llegan a ciertas edades y les es obligatorio tener que trabajar, porque cuando fue el tiempo de prosperidad no administraron. Entonces, cuando a ustedes les llegue el tiempo de prosperar, necesitan un cambio de mente. Necesitamos un cambio de mente. Que como se los decía, por lo que hablábamos ayer, esa mentalidad en relación al dinero viene programada por la forma en la que nuestros padres administraron su dinero. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar? Que el Señor nos cambie la forma de pensar. ¿Decimos amén? Bueno, todavía tengo unos minutos. Romanos capítulo 12, versículo 1, esta es la base, mis amados hermanos, y el versículo 2, pero vamos a explicar primero esto, en donde nos demuestra que en medio del culto, Dios nos puede cambiar la forma de pensar. Ayer les mencionaba yo a los hermanos, y conozco una persona, él es trailero, pero les conté que, bueno, no se los dije ayer así, pero les conté que también tiene un problemita, que aparte de trailero también es traidero. Ese es su problema. Pero les decía de que este varón, mis amados hermanos, es próspero económicamente hablando, como muchos de nosotros probablemente quisiéramos ser. Pero por lo traidero, pues. No. Les decía que una oportunidad sacó el manojo de billetes delante de nosotros. Que mentira, ¿cómo así? Billetes desde México hasta Panamá. ¿Por qué? Porque es trailero, perdón. Y anda para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero yo les decía, ¿por qué esta persona es así de próspero? A pesar de su detalle, ¿verdad? Porque él tiene su congregación, pero por lo que se dedica a trabajar, ¿verdad? Ustedes saben que este tipo de gente normalmente se mantiene más en las calles que en su casa. Entonces él ha hecho algo que cuando ya tiene demasiado tiempo de no llegar a su iglesia, él agarra el dinero de su diezmo y en el camino, la primera iglesia que se encuentre, él pasa a dejar su diezmo. En varias oportunidades yo conviví con él y él era una persona que, por ejemplo, les contaba un ejemplo a los hermanos de que llegamos un día a una iglesia, pero se necesitaba limpiar el templo, pero las cosas estaban bajo llave. Entonces dijo él, ¿qué se necesita? Esto y lo otro, tenga. Se sacó 300 quetzales, vayan a comprarlo en el ratito. Él les decía, él llega a una iglesia y lo primero que hace es, ¿qué necesitan? ¿Qué les hace falta? Tanto, aquí está, tenga. ¿Por qué creen que es próspero? A pesar de su detalle. Lo que hablamos el jueves, ¿verdad? Porque sabe dónde sembrar y nunca escatima esfuerzos a la hora de dar para la iglesia, para la obra del Señor. Les conté que cuando fuimos a Nicaragua, él se hizo cargo de los 10 que íbamos con él. No gastamos absolutamente nada y él lo pagó todo. ¿Por qué? Porque íbamos a evangelizar. Él pagó todo. Entonces, ese es nuestro gran problema, mis amados hermanos, que no podemos despojarnos. No estoy hablando ahorita de dinero, ya les puse un ejemplo. Despojarnos de nuestra vana o vieja manera de vivir o de pensar, la cual claramente dice la Biblia que fue heredada. Nuestros padres son una bendición, porque si Dios no los hubiera utilizado, no estaríamos nosotros. Amén. Pero bíblicamente hablando, nos muestra que nos es necesario cambiar de forma de vida, cambiar de estilo de vida. ¿Por qué? Porque si no, con el paso de los años vamos a tener el mismo estilo de vida que nuestros padres tuvieron. Y aunque son una bendición, yo no sé a cuánto les gustaría vivir exactamente igual que sus papás. No me responde. Pero dice la Biblia acá: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿ven?, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a avanzar porque si no me quedo acá.
Debemos entender algo. Según este pasaje, el culto racional significa que no solo venimos a adorar a Dios, sino que experimentamos un cambio en nuestra mente. ¿Y cuál es el fin de ese cambio? ¿Qué dice ahí hasta abajo? Miren, esa tiene que ser nuestra meta, mis amados hermanos, cada vez que entremos al culto, no salir iguales de nuestras reuniones. No podemos permitirnos salir iguales, que algo se nos quede pegado de la palabra del Señor. ¿Decimos amén? Y se dieron cuenta, dice acá, que presenté vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En alguna oportunidad yo expliqué que eso que es un culto racional. Pues un culto es esto, ¿verdad? Un culto. Pero cuando habla de un culto racional, está hablando de un culto que tiene que ofrecérsele al Señor con entendimiento. O sea que cuando ustedes entren por esa puerta, tienen que saber exactamente a qué vienen. Si el día de hoy, por ejemplo, les tocó servir, tienen que saber a qué vienen. Amén. Esto no es ninguna pedrada, pero quiero ponerles el ejemplo de que a veces, mis amados, ustedes entran por esa puerta y saben que les toca servir. ¿A qué vienen? A servir. Y está el culto y la adoración, y yo sé quién soy. Y cuando yo miro a los servidores, la gloria a Dios porque están recibiendo, pero no vinieron a eso. Vinieron a servir. Entonces tengo yo que a veces hasta Mercy le hago señas, o me les quedo viendo a los servidores y ni uno, hermano. ¿Ese es un culto racional? No, si me está ministrando la presencia del Señor. Sí, mis amados, pero ese día en particular, ¿a qué vinieron? A servir. Entonces el servidor tiene que estar atento, que le toca servir. Va a recibir, reciba con los ojos abiertos. Y así que voy a recibir, pastor. ¿Entienda entonces? ¿Viene a qué? A recibir. Y si hay dos cultos el día domingo, pues venga a recibir a uno y sirva en el otro. Amén. Ok, y los que no nos toca servir, ¿a qué venimos? A ver, que los servidores son los recibiendo, pastor. No, ¿a qué venimos? A recibir, a participar del culto. Dígame, definitivamente es diferente, ¿verdad? A los que nos toca servir, no venimos a lo mismo que a los que les toca recibir. A los que les toca recibir, se entiende, ok, entran por esa puerta y desde el principio, desde que entran, ¿qué deberíamos de hacer? Lo primero que yo hago es ver que el servidor está en la puerta, pastor. No, desde que entramos, bueno, gloria a Dios, porque ya estoy en su casa. Bueno, si hay alguien aquí para saludar, a saludar, hermanos, a saludar. Okay. Entran y salen como que no había nadie aquí. Tus servidores, ¿va, Raúl? No, pero les digo esto, o sea, tenemos que entrar con el entendimiento. Bueno, vengo a un culto. Ok, el culto no ha empezado. Dos cosas. Aunque no venimos a eso, ¿puedo ayudar en algo? O, que una vez a orar, empiecen ustedes a preparar el ambiente. Ya cuando el culto empiece, la primera tecla que toca el teclado o la guitarra, ya estoy orando. ¿Por qué? Porque ya mi espíritu ya está preparado. Un culto racional. Pero a veces entro yo, mis amados, y miro que los vientos se la plata. ¿Por qué? Porque el culto no empieza. Empiecen ustedes o métanse a orar. ¿Decimos amén? Quisiera seguir, pero si no, muy directa. Entonces, ¿cuál es nuestra meta si le venimos a rendir un culto racional? No salir iguales. Si no salimos iguales, ¿por qué es? Porque el Señor ministró nuestra mente y vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Yo les digo algo, mis amados hermanos. Exactamente hace un año, amén, yo pude empezar a notar un cambio en mi forma de pensar. Y les digo algo, no les voy a contar exactamente qué, ¿verdad? Solo les voy a decir, y un año después, ahí tengo todo anotado. He visto cómo Dios, mis amados hermanos, solo por hacer un pequeño cambio, ha prosperado y ha multiplicado un montón de áreas. Todavía me faltan otro montón. Amén. Pero en un año.
repito, le puse fecha y cada día a apuntar. Y tengo los apuntes ahí de todo un año. ¿Por qué me di cuenta de que ya había pasado un año? Porque revisando mis agendas me di cuenta que todo empezó el año pasado en noviembre. Y les digo, en un año, mis amados hermanos, he logrado, pero de verdad les digo, varias cosas que ni yo me imaginaba que pudiera alcanzar o que recibiera en un año. No me lo imaginaba, un año. No nos bastará una vez más noviembre para empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y un año después les aseguro, se van a dar cuenta que van a haber cambios. Amén. Pero si no hacemos nada, si el día de hoy pensamos y pretendemos, si yo estoy bien así, yo no necesito cambiar nada, se van a dar cuenta que cuando pase un año, 5 años, exactamente igual. Con la única diferencia, y con todo respeto digo esto, que vamos a hacer 5 años más viejos. Y hay cosas en la vida, como lo que es el tiempo, que ya no regresan. Hay oportunidades en la vida, mis amados hermanos, que ya no regresan. Y después lo único que le queda a uno es lamentarse. Tengo que terminar, ya se me fue el tiempo. Pero les conté que en una oportunidad alguien llegó a ofrecerle algo a la pastora. Pero antes de ofrecérselo a la pastora ya se lo había ofrecido a 2 personas más. Las 2 personas que lo vieron dijeron, sí, lo queremos. Pero en el ratito empezaron a ver dónde conseguían dinero, porque lo querían. Cuando llegó con la pastora me llamó, me dijo, mire cielo, fíjese que están viendo esto. ¿Y cuánto? Porque así funcionamos los hombres. No importa qué es, sino cuánto. Tanto, me. Bueno, decirle que le ofrecemos tanto. Y mira, dice que tanto. Lo fuimos a ver, lo fuimos a traer. Así. Cuando llegaron los otros, ¿y dónde está? Ya se fue. Pero si yo lo quería, ¿cuál fue el problema? Que no tenía lo que necesitaba. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que saber que la vida, que el Señor nos va a presentar oportunidades, nos va a abrir puertas. Pero cuando se presenten esas oportunidades y cuando se abran esas puertas, necesitamos tener una forma de pensar diferente. Si no, lo primero que vamos a hacer es, no puedo, no tengo, soy hombre, soy joven, soy niño, soy mujer. Y así se va la vida. Así se pierden oportunidades. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Según lo que me enteré después, en ese asunto que la pastora compró, problema en el otro matrimonio. Si yo te dije que lo compraras, yo lo quería. Miren lo que pasó por no estar preparados. Problemas en el matrimonio. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, tenemos que dejar, porque es así, que el Señor nos cambie la cabezota. Amén. Entonces cuando vengamos por ese culto, si ustedes saben que el culto es a las 9 de la mañana, ¿a qué hora deberían estar aquí? Lo menos que se pueda, pero si es posible llego a llegar solo mi ofrenda, mejor. Bueno, ¿qué va a pasar? Se van a perder lo mejor, mis amados hermanos, todo bueno dentro del culto, ¿verdad? Pero un esfuerzo, un poquito más, esforcémonos. Amén. Bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos, lamentablemente, pero quedémonos con esto en el corazón, que el culto racional es un culto con entendimiento, saber qué es lo que he venido a hacer. Si el día de hoy no me toca servir, entonces tengo que saber que me toca recibir. Y recibamos, mis amados hermanos. La Biblia dice que el Señor adereza mesa, amén, delante de nuestros enemigos. O sea, Él nos pone un banquete. ¿Alguna vez han ido ustedes a un buffet? ¿Y qué hay ahí en los buffets? ¿Y qué puede comer uno? Todo lo que le quepa, hermano. Amén. Eso sí, nada de llevar porque no deja, hermano. Pero ahí uno no anda, ay, es que hoy estoy a dieta, solo una botellita de agua. Ay, Dios mío. Ahí si hay que arriesgarse a aumentar unas cuantas libras, hay que hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque es comida que uno no come todos los días. Y también con equilibrio. Alguna oportunidad fui yo, pero el buffet era mexicano. Y solo vi algo como a mí, el aspecto es lo que me atrae. Esto se mira rico. Cuando lo probé, hermano, ahí el chile, el diablo, picaba esa cosa como no, pues. No lo dejé ahí, se miraba rico, pero picaba mucho. Entonces el Señor nos pone un buffet enfrente.
¿Qué quieren agarrar? El teclado, pastor, el teclado. Agarremos, mis amados hermanos, el día de hoy el cambio de mentalidad. Y no nos cerremos a, no, yo no puedo. Sí pueden, hombre. Miren, les conté en una oportunidad que alguien vino y me dijo, mire, pastor, yo me voy a salir del grupo de alabanza. ¿Y por qué? Es que yo ya estoy viejo, pastor. Y ya me di cuenta que en la alabanza solo jóvenes hay. Y creo que como 4 años mayor que yo era. Y no se salió de la alabanza, se salió de la iglesia. ¿No? Entonces, imagínense la mentalidad. Pequeñas zorras, pequeñas cosas nos destruyen la vida, mis amados. Pero también nos pueden llegar a cambiar la vida. Amén. ¿Habrá alguna decisión importante que tienen que tomar? Tómenla, hombre, tómenla. El Señor, dice la Biblia, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, no nos va a abandonar. Él prometió que estaría con nosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días de nuestra vida. Algo va a hacer y se van a dar cuenta, nos va a ir bien, hombre. Pongámonos las pilas, mis amados. Miren, la mayoría de ustedes vienen y me dicen lo siguiente: mire, pastor, es que lo que yo quiero es honrar al Señor, servirle al Señor, quiero tiempo para él. Así vienen la mayoría. Ay, si eso es lo que quieren, entonces háganlo. Yo llegué con mi pastor y también le dije, pastor David, mire, yo quiero servirle al Señor. Y yo le decía eso, pero yo llegaba y yo se lo decía llorando. Un día me dijo, bueno, ¿querés servirle al Señor? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y fue cuando me presentó la oportunidad de que me fuera a San Cristóbal. Y me fui. Yo tenía trabajo. ¿Ustedes creen que yo dudé? Yo me vi tan... ¿Qué me importa el trabajo? Si me estaban dando la oportunidad de hacer lo que yo quería, ¿por qué me puedo preocupar yo por el trabajo? Amén. Entonces la mayoría de ustedes, mire, pastor, yo quiero mi tiempo para el Señor. Háganlo, sírvanle, y ahí se van a dar cuenta a ver si Dios los desampara. Ahí se van a dar cuenta a ver si Dios los deja aguantando hambre. No los va a dejar aguantando hambre. ¿Por qué? Porque Dios, mis amados hermanos, y lo veíamos ahí el día de ayer, a quien se preocupa por agradarlo, Dios le da riqueza. Así de simple. La Biblia claramente dice, a mi siervo, aquí en la iglesia lo mantenga. Dice, yo lo sostendré. Entonces, ¿quieren que el Señor lo sostenga? Amén. Sírvanlo de una forma integral y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que Dios no los va a dejar. Les digo, tengo 17 años de no trabajar para nadie. Y les digo algo, han sido los 17 años más prósperos de mi vida. ¿Por qué? Porque el jefe que tengo, hermanos, aunque yo le pague mal, él siempre me paga bien. Amén. Entonces tenemos ejemplos en el camino. El apóstol Sergio, él cuenta su testimonio y él dice que él trabajaba de visitador médico y dice que más o menos ganaba como entre 30 y 50 mil al mes, haciendo lo que hacía. El Señor lo llama al ministerio y lo primero que le dice, China, llamó a la China, a su esposa, ¿verdad? Fíjate que el Señor me está hablando de esto y yo voy a renunciar. ¿Qué hubieran pensado ustedes? ¿Y los 30 y 50? Y la China, la pastora Leti dice que le responde, mira Alex, si te seguí cuando hacíamos las cosas malas, porque dice que una de las cosas malas que hizo fue, se les ocurrió poner una cantina. Miren lo que Dios hace, hermano. Miren lo que Dios hace. Dice que ellos vendían esa cosa. Si te seguí cuando vendíamos eso, ¿cómo no te voy a seguir que le vas a seguir al Señor? Dale. Renunció. Y miren. Dios no deja abandonados a sus siervos, hermano. Amén. Sírvanle con integridad, eso sí. Y espero yo que no haya entre nosotros un traidero. Pero si hubiera, denle al Señor lo que es de él. ¿Se puede, pues, pastor? Si ustedes quieren, se puede, hermano. ¿Saben qué es lo único? Que con todo respeto les van a quemarse al infierno. Eso es lo único. Denle. Pero denle al Señor lo que es de él. Y se va a dar cuenta que Dios los va a prosperar. Tengo que terminar lastimosamente. Amén. Amén y amén.